hasta que la encontré. Capítulo 16. Tequila. Habían pasado 5 días desde mi regreso a Tailandia. La habitación se sentía pesada. Una mezcla de agotamiento y determinación permanecía en el aire. Nuestro equipo se había reunido, con los ojos cansados pero resueltos, cada uno sosteniendo un fragmento de la solución a la crisis en la mano. Fue un esfuerzo de colaboración, una fusión de la empresa de Tea y Diversity, un equipo de crisis formado fusionando las mejores mentes de ambas empresas. Todo el mundo estaba trabajando duro, impulsado por un sentido de urgencia. Dormir se había convertido en un lujo. Me había dirigido directamente a la oficina desde el aeropuerto, solo haciendo la visita ocasional a casa para ducharme y cambiarme. Los otros seguían un patrón similar. Los contenedores de comida para llevar estaban esparcidos por la sala de conferencias, un testimonio del ritmo implacable que estábamos manteniendo. Todo lo que queríamos era superar este calvario y seguir adelante. Afortunadamente los hackers no habían lanzado otro ataque, al menos no todavía. Como resultado, el alcance del daño se mantuvo algo contenido. Ahora nos reunimos para elaborar estrategias de solución de crisis, algo lejos de mi zona de confort. Era una tarea más allá de mi experiencia, pero lo que podía proporcionar era liderazgo. Esa fue mi experiencia. No estaba allí para endulzar con garantías vacías. Mi papel era mantener a todos con los pies en la tierra y racionales frente a este desafío. Un realista, no un optimista, porque no había nada óptimo en la situación. En un mundo óptimo, habría estado descansando en nuestro acogedor departamento en Londres con Mon, pasando tiempo perezosamente en la cama, paseando por la ciudad y eventualmente tomando nuestro vuelo de regreso a Bangkok, juntas, para comenzar el siguiente capítulo de nuestras vidas. Pero la realidad tenía su propia forma de empujar. ¿Por qué? Cuando nos había permitido el universo un hechizo extendido de felicidad sin adulterar. Era casi predecible que algo surgiera, interrumpiendo el flujo. El otro zapato, por así decirlo, sí cayó, en forma de interrupción de la empresa, corrupción, y por supuesto sucedió justo cuando esperaba un respiro. Tal vez este fue mi último desafío. Un último examen antes de que pudiera obtener todo por lo que había estado trabajando. Esta brecha podría ser la última tormenta para capear. Mon debería regresar en 2 días y Dios, la extrañé. Cada parte de mí estaba contando los días hasta que ella volviera a estar en mis brazos. Estos últimos 5 días se sintieron como una eternidad. Y si no fuera por la crisis en curso que me había estado manteniendo algo preocupada, no tengo ni idea de cómo me las habría arreglado sin ella a mi lado, sin despertar con su calor por la mañana o acurrucarme con ella por la noche, intercambiando besos de buenas noches antes de dormir. Solo fueron 48 horas, 2.880 minutos, 172.800 segundos. Solo ese bolsillo de tiempo se interponía entre yo y la mujer que tenía mi corazón. En esos 172.800 segundos, todo se sentiría bien de nuevo, simplemente porque ella volvería conmigo. Pero según uno de 172.800 segundos, alguien más exigió mi concentración. Una voz familiar que me saca de mis sueños despiertos. «Sam», la voz de Kirk gritó. «Sam, ¿estás con nosotros?» Sacudí ligeramente la cabeza, tratando de borrar mis pensamientos errantes. «Sí, estoy aquí. ¿Cogiste lo que acaba de sugerir Anu?», Kirk preguntó. Anu, uno de los chicos de Haití de la compañía de Tea, estaba dejando su huella. Joven, inquebrantable, talentoso, parecía un don para la resolución de crisis, produciendo soluciones a diestra y siniestra. Pude ver un futuro prometedor para él. No,
admití. Lo siento, mi mente se... Falta de sueño, jet lag, ya sabes. Kir me tranquilizó. Está bien, Sam. Anu intervino, esbozando su idea. Estaba pensando que si aislamos los sistemas comprometidos y rastreamos las vulnerabilidades que los hackers explotaron, podríamos tener una oportunidad de por fin terminar este caos. Buscando claridad pregunté, ¿estás seguro de eso? Y legalmente hablando, ¿se puede mantener? Nat, un miembro de nuestro equipo legal, explicó. Creo que podemos establecer salvaguardas, trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas del orden y los expertos cibernéticos para garantizar que estamos cubiertos. Podemos bloquear la transgresión, cortar el acceso a los sistemas comprometidos y apoyarnos en nuestras copias de seguridad existentes, sugirió Anu. De esa manera podemos recuperar el control, y yo personalmente seguiré el camino hasta el corazón de la tormenta, rastreando a estos culpables. ¿Y qué pasa con nuestra imagen pública? ¿Tenemos que abordar esto? Agregué considerando el panorama más amplio. Reconstruir la confianza pública llevará algún tiempo, pero tenemos que empezar por algún lado. ¿Ti qué piensas? Ti, que había estado observando en silencio la conversación, finalmente habló. La fatiga también estaba grabada en su cara. Tienes razón, Fusi. La transferencia es clave. Nuestra comunicación debe ser clara y honesta. Nuestros mensajes no solo deben abordar la crisis, sino también reafirmar nuestro compromiso con aquellos que confían en nosotros. Asentí con la cabeza de acuerdo. Volviéndome a Kir, le pregunté, Kir, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, confirmó Kir. Mañana coordinaré con PR. Podemos planear publicar una declaración mañana por la noche. Suena bien, respondí. Buen trabajo a todos. Sé que estos últimos días han sido increíblemente difíciles, pero reagruparemos mañana. Temprano, ¿sí? Por ahora, vayan a descansar. Todos se lo han ganado. Por ahora vayan a descansar. Todos se lo han ganado. Oigan, para que ambos lo sepan, tengo que visitar a la abuela mañana. Informé a Ti y a Kir. Solo nos quedamos los tres en la sala de conferencias después de que los demás se hubieran dispersado para descansar un poco, preparándose para el exigente día que se avecinaba. Ella ha estado preguntando por mí desde que regresé y no puedo posponerlo más. Kira sintió con comprensión. Ella estaba bastante preocupada por ti, Sam, ¿sabes? Sí, le dije. Manténganme informado si surge algo importante. ¡Qué caos, Ti añadió, capturando perfectamente el sentido de los últimos días. Fusi, ¿estás segura de que estás aguantando? Te ves bastante agotada. Sonreí a pesar del cansancio. Sobreviviré. Un buen baño es todo lo que necesito. ¿Y Mon? ¿Cómo está ella? Kir, que nunca evitaba las preguntas urgentes, sacó a relucir el asunto que probablemente estaba en la mente de todos. Era un tema que todos habían esquivado en medio del caos. Sabían que había ido a Londres para traerla de vuelta, pero el hecho de que ella no me acompañara de vuelta definitivamente planteaba preguntas. Era muy consciente de que Kate, Ti y Jin estaban ansiosas por preguntar sobre los detalles, lo que había sucedido o estaba a punto de suceder. Sabían que Mon y yo habíamos vuelto a estar juntas, pero más allá de eso estaban en la oscuridad. Ahora que el polvo de la crisis inmediata se había asentado un poco, parecía inevitable que el tema resurgiera. Ella volverá pronto, respondí. Sábado por la noche, en 2 días. Oh, Kira exclamó. Ti se inclinó con curiosidad. ¿Por qué no vino contigo?
Para ser honesta, no quería venir en absoluto, confesé. Al menos no sin ella. Pero prácticamente me arrastró al aeropuerto y me hizo pasar por la puerta ella misma. Ambos se rieron a sabiendas. Eso suena como Amon. Está bien, agregó Ti. Sí, continué. En realidad se suponía que íbamos a venir en el mismo vuelo el sábado, pero tuve que tomar un vuelo de regreso de última hora y eso fue un aviso demasiado corto para su trabajo. Así que todavía está en camino, Ti aclaró. Sí, y hay algo que quiero compartir con ustedes, pero esperaré hasta que vuelva. La curiosidad de Kir se escapó de él. Se trata de lo que hablamos el otro día. Sí, pero eso no es todo. Todavía necesito contarte detalles, confirmé. Tengo que hablar con otras personas antes. Ti intervino juguetonamente. Fusi, no estás a punto de anunciar una boda, ¿verdad? De ninguna manera. Bueno, sí, eventualmente, más adelante. Quiero... De verdad, pero esto es algo diferente, algo crucial. Está bien, intervino Kir terminando la conversación. ¿Deberíamos salir? Ha sido un día largo. No puedo esperar a estrellarme en mi cama y dormir de verdad. El cansancio de Ti era palpable. Mientras nos dirigimos hacia el estacionamiento, el agotamiento del día colgando pesado los miré. ¿Nos vemos mañana? Ambos asintieron de acuerdo y caminamos hacia nuestros coches, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos, dirigiéndonos a casa después de un día agotador. Oye, cariño, saludé mientras la cara de Mon aparecía en la pantalla de mi teléfono. Tenía el soporte del teléfono sosteniendo mi coche, haciendo uso del viaje a casa desde la oficina para ponerme al día con ella. ¿Tomas un descanso para almorzar? Mon sonrió desde la pantalla. Sí, necesitaba un descanso. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo va todo? Cansado, admití. Creo que todo se está asentando ahora. Tenemos algunos planes en acción, pero estoy agotada. El jet lag no está ayudando. Mon se rió. Pareces un mapache cansado. Gracias, Mon, respondí con un tono juguetón. Tú, por otro lado, te ves increíblemente guapa. Su risa era como la música, inmediatamente alegrando mi estado de ánimo. Era el tipo de sonrisa que llegaba a mis ojos, la genuina que salió cuando estaba con ella. Te echo de menos, dijo Mon. Su expresión se ponía un poco más seria. Creo que podría extrañarte más, confesé. He estado contando los minutos, los segundos. Lo mismo aquí, estuvo de acuerdo Mon. Ayer hice las maletas en medio de la noche. No podía dormir sin ti. Sentí que se formaba un bulto en mi garganta, pero contuve las lágrimas porque había sido lo mismo para mí. Dormir sin ella a mi lado fue difícil. Ella no era cualquiera. Era mi compañera, mi Mon. Alguien que se preocupaba por mí tanto como yo por ella. Alguien que me amaba tanto como yo a ella. Deberías dormir un poco, Mon, dije tratando de aligerar el estado de ánimo. No es saludable ir sin dormir. Mon se rió suavemente. ¿Lo dices tú? ¿La que probablemente ha estado sobreviviendo con aún menos sueño? Rodé los ojos en blanco, una calidez de gratitud llenándome por ella, agradecida por la forma en que ella siempre estuvo ahí, una presencia constante en mi vida, agradecida por el simple hecho de que ella existía en este mundo. Voy a hablar con la abuela mañana, mencioné cambiando la conversación. La curiosidad de Mon despertó. ¿Sobre la mudanza?
Asentí con la cabeza. «Ujú. Estoy un poco nerviosa», admitió honestamente. Su tranquilidad fue inmediata. «Pase lo que pase, estoy a tu lado. Lo sabes, ¿verdad?». Lo reconocí con suave zumbido. «Te amo», le dije con sinceridad. «Yo también te quiero, Sam», respondió Mon, el anhelo evidente en su voz. «No puedo esperar a verte. Estos días me están volviendo loca». «Lo mismo aquí», confesé. «Y para que lo sepas, te recogeré en el aeropuerto. Necesito verte tan pronto como vuelvas». Mon dudó. «¿Qué es?», pregunté. «Así que ayer hablé con Nob», comenzó Mon. «Le conté sobre mi visita y se ofreció a recogerme en el aeropuerto». Levanté las cejas y... La expresión de Mon se volvió un poco tímida. «Bueno, dije que sí». «Mon», empecé a protestar. «Sí, lo sé», dijo. «Realmente no puedo esperar a verte, pero no he visto a mis amigos en mucho tiempo. Además, va a traer a Yuki y estamos planeando ir a casa y sorprender a mis padres». No podía discutir con eso. Eran sus amigos y había pasado un tiempo desde que los había visto. Además, ni siquiera le habíamos contado sus padres sobre nosotras, así que llevarla a casa podría haber sido un poco incómodo. «Les contaré a mis padres sobre nosotras tan pronto como llegue allí», continuó Mon. «Entonces puedes venir y podemos cenar juntas». Está bien. Tenía sentido. Por mucho que estuviera ansiosa por verla, entendí que era su momento y su tiempo para pasar con sus amigos y sus familiares. «Y te llamaré cuando aterrice, ¿vale?», Mon añadió. «Está bien entonces», estuvo de acuerdo Mon. Su rostro se iluminó. «¿Ya has cenado?». «No, me atraparon en una reunión». «Kun-san», ella resonó juguetonamente. «Pediré algo cuando esté en casa, prometo». «Me tienes que mandar una foto en tiempo real o no te creeré», insistió. «Te haré una videollamada cuando coma». «De acuerdo», respondió Mon con una dulce sonrisa en su rostro. «Tira, tengo que volver al trabajo ahora. La pausa para el almuerzo casi ha terminado y mi comida se está enfriando». «Claro, adelante. Te quiero, Mon». «Yo también te quiero. Nos vemos pronto. Adiós». La atmósfera estaba en silencio, envuelta en un profundo silencio. En la espaciosa gran sala del palacio las sirvientas se ajetrearon, preparando una mesa meticulosamente puesta. Un mantel blanco, prístino, sirvió como lienzo para una variedad de delicadas tazas de té y platillos de porcelana. Una tetera de porcelana estaba lista, junto a la cual las brillantes cucharitas de plata estaban cuidadosamente dispuestas junto a las servilletas de encaje. Un jarrón de cristal adornado con rosas frescas infundía el aire con su dulce fragancia, mientras que los platos llenos de tentadores galletas y pasteles completaban el arreglo. Esperé pacientemente en el sofá. El peso del momento colgaba pesado en la habitación. Finalmente llegó el momento de visitar a mi abuela, de ver cómo estaba y de abordar los asuntos que tenía en mente. Unos minutos después, entró en la habitación asistida por un ayudante. Ella se dirigía hacia mí, sus pasos lentos y deliberados. Levantándome, uní mis manos e incliné la cabeza en señal de respeto. «Buenas tardes, abuela. ¿Cómo has estado?». La saludé con una ligera sonrisa en mi rostro. «Ah, San, mi preciosa nieta, finalmente has vuelto», respondió con calidez. «Ven, dame un abrazo».
Acercándome a ella con precaución, intenté un abrazo incómodo, una nueva dinámica para las dos. Ella correspondió abrazándome cerca y en esa incomodidad sentí un destello de familiaridad que se había desvanecido a lo largo de los años, una conexión que me había perdido. ¿Cómo has estado?, ella preguntó mientras ambas nos sentamos en la gran sala, frente a la mesa elegantemente adornada. Me instalé en un sofá independiente, a juego con el conjunto donde ella se sentó. Estoy cansada. Sí, he oído hablar del hackeo. Ella le señaló a una de las sirvientas que empezara a servir té de las tazas de té. ¿Cómo está aguantando la empresa? Diversity se ha asociado con la compañía de T para manejar la situación. Comencé, sabiendo muy bien que mi abuela no estaba aprobando completamente mis amistades. Su sutil movimiento de ojos al mencionar a T no pasó desapercibido, pero continué sin abordarlo. Hemos logrado contener el daño y tener un equipo de gestión de crisis de emergencia en su lugar. Actualmente estamos trabajando para identificar a los culpables detrás del ataque y Kir me está ayudando con las relaciones públicas y otros aspectos de la situación. ¿Así que todavía estás en contacto con Kir?, ella preguntó bebiendo su té. Su tono llevaba un toque de insinuación. Asentí, manteniendo mi respuesta concisa. Sí, fue de gran ayuda con Diversity mientras yo estaba afuera. Ella tarareó y reconoció mi respuesta con un sutil guión, dirigiendo mi atención al té intacto frente a mí. Obedecí tomando un sorbo y un silencio incómodo descendió sobre nosotras. Cambiando la conversación, mi abuela se aventuró con cautela. Así que, hablando de tu viaje, ¿cómo fue? Era evidente que discutir estos asuntos era un territorio algo desconocido para ella y parecía insegura sobre las preguntas correctas para hacer. Fue bueno, agradable, respondí igualmente insegura de cuánto compartir. Participar en este nivel de conversación con ella fue una experiencia nueva, dada nuestra dinámica habitual en la que ella dominaba la conversación y yo sobre todo escuchaba. Y ella investiga más. Y me hice eco, buscando una aclaración. ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba? ¿Mon? Su tono y su forma de mencionar el nombre de Mon me molestaron, como si no considerara necesario usar su nombre correctamente, como si supiera que era de alguna manera inaceptable. Tuve que volver corriendo debido a la filtración de la empresa, respondí. Mi expresión permaneció seria, pero volverá mañana por la noche. Como dije antes de que te fueras, me gustaría conocerla, dijo, una vez que vuelva. Sí, lo sé, respondí asintiendo en reconocimiento. Me serví una de las galletas de pasta para untar, masticando en silencio mientras me preparaba mentalmente para la conversación que necesitaba tener. La traeré aquí una vez que regrese, pero antes de que venga necesito hablar contigo sobre algo, dije suavemente, mi voz con cautela. Conversar con mi abuela y expresarle mis opiniones todavía me llenaba de miedo. A lo largo de mi vida, mis intentos de discutir cualquier cosa con ella generalmente habían terminado en decepción y en última instancia cedía a sus deseos. También había observado el mismo patrón con otros, ya fuera Nun, Son o cualquier otra persona. Ella invariablemente se salió con la suya. Entonces, esta conversación me trajo una sensación de inmensa ansiedad y la inquietud era palpable en mi voz. ¿Qué es?, preguntó educadamente. Obviamente vi a Mon cuando estaba allí y tuve la suerte de que me llevara de vuelta, que me aceptara, dije finalmente expresando lo que había ensayado en mi cabeza.
porque no tengo ni idea de lo que habría hecho si ella no lo hubiera hecho. Habría hecho una espiral sin saber cómo levantarme. La abuela me veía con una expresión desconcertada. Entonces, fuiste allí sin saber si a ella le encantaba bien que volvieras a su vida. Ella preguntó. Asentí con la cabeza. Necesitaba recuperarla, abuela. Yo sé que piensas que todo esto no es natural y no es el camino del universo, pero creo que ya no puedo vivir sin ella. Ella literalmente se siente como el aire que respiro para mantenerme con vida. Oh, no seas dramática ahora, Sam. En realidad no lo estoy siendo. Dramática, digo. Yo estoy muy contenta de que me haya aceptado de vuelta. Pensé que la había perdido para siempre y no puedo perderla. Respondí. Mis emociones se desnudaron. Otra vez. Pero sé esto. La forma en que la amas, me has dicho que ella fue lo que mejor te ha pasado, expresó la abuela. Ella lo es, reconocí asintiendo con una ligera sonrisa. ¿Y qué hay de nuevo? Pasamos unos días juntas en Londres, pero siempre me aterraba pedirle que viniera aquí conmigo, de vuelta a casa, le dije. Fui yo quien la expulsó, y no quería excederme y pedirle que volviera, solo porque estaba de acuerdo con eso de nuevo, porque ahora estaba bien con eso. Bueno, supongo que ella quería, dijo la abuela. Volver, quiero decir, viendo que volverá en unos días. Algo así, respondí. Es un sí y un no. Sam, me estás confundiendo, y no soy tan joven, ¿sabes? Ella está volviendo, en unos días. La traeré aquí para conocerte si estás de acuerdo. Ella dijo que estaba, respondí. Pero entonces ella también va a volver otra vez. De acuerdo, dijo la abuela, su tono invitándome a continuar. Ella regresará a Londres y voy a volver con ella, dije mirando hacia abajo y evitando sus ojos. ¡Sam! Su voz era fuerte e inmediatamente miré hacia arriba, mis hombros tensos y mis manos juntas, los dedos jugueteando entre sí en mi manera ansiosa habitual. No, no lo harás, declaró como si su sentencia fuera una declaración de la ley. Abuela, no tengo ni idea de lo que esta chica te ha hecho, Sam, me interrumpió, su tono firme. Quiero decir, estoy tratando de llegar al hecho de que la amas románticamente, lo cual sigue siendo absurdo para mí, por cierto, y muy difícil de entender. Tampoco espero que lo entiendas completamente. Ni siquiera yo a veces lo entiendo, dije, una nueva valentía dentro de mí. Fue el coraje el que surgió después de escuchar su comentario anterior, el fuego dentro de mí, el que no le gusta la forma en que trata a Mon, el que me molestaba cada vez que hablaba de Mon de esa manera, estaba ardiendo ferozmente ahora. Solo quiero que la respetes, y respetes mis elecciones. Sí, estoy tratando de respetarlo. ¿No elegía tu felicidad por encima de todo lo demás? ¿No te permitía ir tras ella? Ella cuestionó. ¿Pero esto? No voy a dejar que ella te aleje de mí. Ella no me está alejando. Ella no me está llevando lejos, abuela. Me ofrecí a ir con ella, respondí. Ella se ha metido en tu cabeza, Sam. No estás pensando bien. En mi opinión, abuela, esa es la primera decisión que he tomado al pensar bien, repliqué. Te permití ir tras tu felicidad, Sam, dijo la abuela, pero no puedo permitir esto. No puedes mudarte a Londres. ¿No estabas hablando de lo mucho que significa Diversity para ti y de cómo no quieres cerrarla? ¿Y qué hay de eso? No puedes simplemente tirar todo lo que has construido y por lo que has luchado tanto, por lo que has luchado contra mí.
solo por una chica que conociste. Mon no es solo una chica, abuela, especifiqué. ¿Por qué estás haciendo esto? Arruinándote por ella. No me estoy arruinando. Me parece que sí. ¿Por qué no puedes simplemente dejar hablar y escuchar lo que tengo que decir sin interferir y comentar literalmente todo? A veces no tiene sentido, San, y necesitas orientación. Abuela, sé que todavía me ves como una niña. Crees que no soy capaz de tomar mis propias decisiones y cuidarme adecuadamente. Ese fue todo tu razonamiento para casarme con Kir, ¿verdad? Que él sería capaz de cuidar de mí. Sé que me ves de esa manera, joven e indefensa, pero tengo 30 años. No soy un adolescente que no conoce el mundo. Empecé una empresa de la nada y la llevé a la corriente principal. La hice exitosa. Sí, no estábamos obteniendo tantas ganancias como nos hubiera gustado, pero aún así lo estamos haciendo bien. Pero incluso eso no fue suficiente para ti, dije con determinación. Sam, sabes que solo te estaba cuidando a ti. Abuela, por favor, déjame hablar, solicité, mis ojos comenzando a llorar por las emociones que se amontonan dentro de mí. Siempre he escuchado lo que quieres decir y lo he aceptado sin ninguna protesta. Yo era una nieta para ti, pero cada vez que trato de hablar contigo sobre algo que realmente quiero, siempre me decepcionas. Nunca he sentido enfado contigo, cada vez siempre ha sido una decepción. Es decepcionante dejarme esperar que estés de acuerdo con lo que quiero. Decepcionante porque una vez más no escuchas mis súplicas sobre lo que quiero, pero siempre te aplastas para hacerme hacer lo que quieras. Y honestamente solo estoy cansada, enferma y cansada de hacer siempre lo que quieres. Pero San, trató de razonar conmigo, sé que estás tratando de cuidarme, pero como dije, tengo la edad suficiente para tomar mis propias decisiones. Algunas podrán ser buenas, otras podrán ser malas, y siempre habrá consecuencia para ello. Pero esas consecuencias ya no son malas o buenas. Todavía las tengo que sufrir yo. Soy capaz de lidiar con ellos por mi cuenta, le dije, finalmente diciendo lo que pensaba. La declaración la dejó temporalmente sin palabras, así que decidí continuar. Y esta decisión de mudarme a Londres es completamente mía. Nadie provocó nada. Completamente mi decisión. Entonces, ¿por qué regresa Mon? De vuelta a Londres, quiero decir, preguntó la abuela tratando de entender la situación. Se le ofreció una muy buena oportunidad para estudiar para su título de posgrado en una de las mejores universidades de Londres, con todo completamente cubierto por la propia universidad. «Eso está bien», respondió la abuela. «Sí, lo es», dije. Y en realidad me pidió que volviera a Bangkok y la esperara a que volviera, porque ella quiere eso. Eventualmente después de completar su carrera en 2 años, pero me ofrecía quedarme con ella. «¿Y por qué quieres mudarte allí?» «Porque me siento asfixiada aquí, abuela», le dije honestamente. «Me asfixias». Un silencio incómodo llenó la habitación. Me moví en mi asiento en el sofá y la abuela tomó varios sorbos de su té, tratando de terminar lo que quedaba. Se sintió liberador finalmente expresarle lo que había querido decir durante mucho tiempo. Nunca había tenido la oportunidad antes, pero ahora que la tenía, la adrenalina me atravesaba como nunca antes. ¿Te gustaría explicar eso?, ella preguntó, hablando con su refinamiento característico. No quiero ofenderte, abuela, pero durante la mayor parte de mi vida he sentido que la vida que estoy viviendo no es mía. Lo dije con sinceridad. Siempre fue como si estuviera en el coche, sentada en el asiento del conductor, pero tú eras la que conducía. La abuela tarareaba y me miraba perpleja. Cada decisión de mi vida la has tomado por mí, continué. Mi escuela,
mi universidad, incluso la forma en que me siento, la casa en la que vivo actualmente, mis amigos, a los que todavía no apruebas, e incluso la comida a la que me acostumbré a comer. Ni siquiera me gusta el té. ¿Lo sabías? La miré tratando de medir su expresión, pero seguía siendo tan estoica como siempre, inquebrantable. Quería irme de este lugar, especialmente después de Nun, y aún más después de Son, expresé. La abuela hace una mueca al mencionar a Son. Diversity era mi salida. Era mi boleto lejos de aquí, fuera de tu control. Pero estabas controlando incluso entonces, exigiendo un nivel de beneficio que era casi imposible de lograr para una startup. Pero lo intenté. Me esforcé tanto como pude solo para mantener la sensación de libertad que sentía después de irme de aquí. No tienes ni idea del entorno tóxico que fomenté en el trabajo solo para asegurarme de que alcanzamos los objetivos de ganancias que estableciste. Se estaba volviendo absurdo y me estaba perdiendo. Luego llegó Mon. Ella y yo trabajamos juntas en un proyecto y fue el mejor momento que he tenido trabajando en algo, porque entonces yo no era el CEO obsesionado con las ganancias, simplemente era una creativa haciendo lo que amaba. Está bien, respondió ella. Has dictado la forma en que vivo, continué, sin contenerme ahora que finalmente tengo la oportunidad de expresar lo que había estado pensando en mi mente. Has controlado lo que puedo y no puedo hacer. Entiendo que venimos de sangre noble y tenemos ciertos estándares que mantener, pero eso no significa que debas dictar todos los aspectos de mi vida. No estaba bien lo que le hiciste o le dijiste a Son, dije, con lágrimas que se levantaron cuando mencioné el incidente que había destrozado a nuestra familia. Lo que le pasó a ella fue un trágico accidente, algo que podría haberle pasado a cualquiera, incluso a mí. Pero tu insistencia en que ella no siguiera tus instrucciones era la razón por la que falleció, y eso fue injusto, abuela. Yo sé que eres sabia, y tienes más experiencia de vida que la mayoría, pero eso no te da la razón todo el tiempo, continué, mis palabras fluyendo con emociones reprimidas. Sí, respeto tus opiniones, pero no puedo estar de acuerdo con todo. Y ahora me estás diciendo que no me permitirás mudarme a Londres. No necesito tu permiso. Solo quería informarte que de hecho me voy a mudar a Londres. Siempre he seguido tu guía por respeto, pero creo que me he cansado de ello. Ya no quiero. Quiero tomar mis propias decisiones, vivir mi vida en mis términos. Quiero estar con ella, a alguien a quien probablemente ame más de lo que nunca me he amado a mí misma o a cualquier otra persona en este mundo. Es una elección que he hecho con la persona con la que quiero pasar mi vida. Ya veo, respondió, su expresión aún solemne. ¿Algo más? Sí, es solo por 2 años. Volveré en 2 años y no voy a abandonar la empresa. Nunca haría eso. Solo quiero tomarme un descanso, abuela. Entonces le estoy dando mi puesto de CEO Kir. Me haré cargo del puesto de líder creativo, algo que realmente disfruto y puedo manejar desde allí. Todavía tendré la mayoría de las acciones, así que cada decisión pasará por mí. Solo quiero reducir un poco mi carga de trabajo y disfrutar un poco más de la vida, de una manera que nunca he tenido la oportunidad. Lo has pensado bien, ¿eh? Como dije, puedo manejarme y saber qué es lo mejor para mí. Y Mon es realmente increíble. Estoy segura de que te gustará si dejas de lado cualquier prejuicio y realmente le das una oportunidad. De acuerdo. ¿Estás seguro de esto, Sam? Estoy segura. Estoy nerviosa, pero también igual de emocionada. Y realmente quiero hacer esto. Lo más importante es que no estoy abandonando nada. Me mantendré en contacto con regularidad. Todavía tendré que pasar un par de veces por Diversity y volveré antes de que te des cuenta. Solo porque esté con Mon no significa que te esté dejando atrás, abuela. Está bien. No te detendré entonces.
¿Hay algo más que te gustaría decir mientras sigues hablando con tu corazón? Sí, en realidad le propuse matrimonio a Mon. ¿Qué? Ella exclamó claramente sorprendida. Parecía que el matrimonio no era algo que ella hubiera imaginado para nosotras. Ella me rechazó. Entonces me enfadé con ella y luego me propuso matrimonio. Fue todo un asunto, divagó. Acepté su respuesta, así que técnicamente estamos comprometidas y en algún momento en el futuro previsible probablemente nos casaremos. ¡Sam! Por favor, como dije, no espero que lo entiendas completamente, pero ¿podrías tratar de respetarlo al menos? Pero ¿qué pasa con las leyes? Las leyes están cambiando y nuestro país se está moviendo a una mejor dirección. Además, no estamos planeando casarnos mañana. Serán dentro de unos años y tal vez para entonces las leyes se hayan cambiado. Pero incluso si no lo hacen, no siempre se trata de leyes. Es una promesa de amor que quiero hacerle. Entonces no me importan las leyes. Y a ella tampoco. ¿Eso es todo? Creo que he terminado. Sí, creo que he terminado, dije avergonzadamente, juntando mis manos una vez más. Estaba claramente avergonzada por el vómito de palabras que acababa de desatar durante los últimos minutos, pero no hubo remordimientos. A pesar de que me estaba sonrojando un poco por vergüenza, sentí que el peso más pesado se me había quitado de encima. Fue un sentimiento liberador de la manera más dulce posible. Lo siento, Sam, dijo la abuela, su voz suave. Me sorprendió, no esperaba una disculpa real de la mujer frente a mí. Pensé que estaba haciendo lo mejor para ti, sin darme cuenta de que te estaba alejando de mí. Asentí, consciente de la situación incómoda, sin saber qué decir. Me disculpo por mantenerte alejada de tu felicidad durante tanto tiempo. Realmente puedo verlo en tus ojos, el amor que tienes por ella. Como te he dicho antes, tus ojos realmente brillan cada vez que mencionas su nombre y hablas de ella. Siempre hay una sonrisa genuina en tu cara. Y lamento lo de Son, dijo asintiendo con urgencia. Parecía que la anciana estaba al borde de las lágrimas, algo que nunca antes había presenciado. Me dirigí hacia ella, le di un ligero abrazo lateral. Gracias por escucharme hoy. Espero que siempre estés feliz, Sam, dijo la abuela con su dulce voz, colocando su mano encima de mi cabeza, como siempre lo hacía cuando impartía sus bendiciones. Ese es mi único deseo para ti. Espero que tu sonrisa siempre sea genuina. Asentí con la cabeza en su abrazo, soltándola de mis brazos y apoyando mi cabeza en sus hombros. Además, podrías hablar con Nun y pedirle que venga cuando ella esté lista. La abuela pidió. Me gustaría tener a todas mis nietas de vuelta conmigo. Está bien, abuela, respondí tragando el nudo en mi garganta que amenazaba con derramar lágrimas. Me quedé allí con la cabeza todavía apoyada en sus hombros, reflexionando sobre los eventos del día. Finalmente me había abierto a alguien a quien le había tenido mucho miedo, y eso nos había acercado. Era una sensación de cercanía que había echado de menos desde que crecía, un sentimiento familiar de la infancia que me envolvía en su calidez. Creo que nunca te he escuchado hablar tanto, Sam, comentó la abuela después de un tiempo. Me reí desde mi lugar sobre sus hombros y ella sonrió. Saboreamos la ligereza del momento. Yo tampoco creo que lo haya hecho, admití.